Ok. Ok, entonces, pues en esta descomposición de Hahn, primero consideramos nuestro espacio general X. Lo voy a poner aquí. No traigo ratón, entonces me cuesta un poco más de trabajo. Aunque creo que hasta me sirve. Y consideramos de manera abstracta todos los conjuntos positivos, los ponemos en un mismo lugar. Digamos que aquí en mi dibujo es todo esto que estoy poniendo en azul. Es esta sección, ¿no? Por decir, junto con esta de acá. Entonces, todo eso es mi conjunto positivo. La medida de cualquier subconjunto de ese azul va a ser mayor o igual que cero. Puede ocurrir que sea cero, ¿no? O sea, que el conjunto sea nulo en realidad. Pero entonces el restante va a ser un conjunto que presumiblemente es negativo. Entonces, toda esta demostración empieza asumiendo que efectivamente el complemento pues debe de ser negativo. Y entonces la demostración era, fíjense, voy a poner aquí en verde, voy a poner en verde como el complemento del azul se supone que es un conjunto que ya no es positivo, pues debe de tener, se supone que cualquier subconjunto ahí debe de tener medida negativa. Y es lo que quiero demostrar. Quiero demostrar que no hay de otra. Cualquier subconjunto en el complemento del azul debe de tener medida negativa. Entonces, por un momento, yo supongo que no es cierto y que existe un subconjunto, este verde, que tiene medida positiva, pero a su vez el conjunto, este verde, no puede ser positivo, o sea, debe de tener subconjuntos negativos, ¿no? Porque si cualquier subconjunto fuera mayor que cero, pues realmente ese conjunto debería ser parte del azul que construye arriba. Pero entonces, como efectivamente ese conjunto E, aunque tiene medida positiva, como no es positivo, a su vez debe de tener un subconjunto, lo voy a poner aquí en anaranjado, debe tener un subconjunto cuya medida es negativa, ¿ok? Y entonces, pues eso debería de ocurrir porque E, aunque tiene medida positiva, no es positivo. Y entonces, el procedimiento es que aquí me gustaría que consideraran esta idea. En el momento en que nosotros tomamos todos estos recíprocos, lo que estamos haciendo es como que creando una serie de casillas. Digamos que aquí está de menos infinito al menos 1 es una primer casilla, ¿no? De menos infinito a menos 1 es una primer casilla. De menos 1 a menos 1/2 es una siguiente casilla, ¿no? Es una siguiente casilla. Y así nos vamos. Por ejemplo, aquí estaría menos 1/3, de menos 1/2 a menos 1/3 es otra casilla, y así nos vamos. Entonces, obviamente, estamos creando aquí muchas casillitas que de hecho se van pues embarrando ahí al origen. Y entonces, lo que hace, el procedimiento que hacemos a continuación es justamente tomar un conjunto, este que yo dibujé aquí anaranjado, que se supone que tiene medida negativa. Yo voy a tomar un primer conjunto que debe de estar en una de estas primeras casillitas. O sea, primero voy a ver si efectivamente hay subconjuntos en el conjunto E que tengan medida negativa, pero que su medida sea además que esté por abajo de menos 1, ¿no? Entonces, a lo mejor existe uno, y si no existe, pues seguramente va a haber uno en la siguiente casillita, ¿no? Y definitivamente debo de encontrar una primer casilla donde encuentre yo un conjunto negativo. Entonces, este conjunto que yo dibujé de color naranja, pues debe de existir un primer conjunto de medida
negativa, digamos, en valor absoluto más grande. Debe de estar en una primer casilla. Por eso aquí consideramos el mínimo. O sea, encontramos una primer casilla que contenga efectivamente un conjunto de medida negativa dentro de esa casilla. ¿Sale? Y entonces el procedimiento consiste en, ya que lo encontramos, pues nos quedamos con el complemento, que es lo que estoy poniendo en rojo. Entonces nos quedamos con el complemento y el complemento me cercioro, fíjense cómo aquí en este cálculo que estoy circulando en rojo, me cercioro que ese complemento efectivamente sea estrictamente mayor que 0. Y entonces vuelvo a la misma situación en donde, aunque el complemento tenga medida mayor que 0, no puede ser positivo, porque si no, debería de formar parte de lo azul. ¿Vale? Y entonces, como no es positivo, debe de tener a su vez, voy a agarrar aquí el color rosa, debe de tener a su vez conjuntos negativos. Debe de tener conjuntos negativos. Y entonces hago el mismo análisis. O sea, otra vez trato de encontrar una primer casilla donde yo pueda encontrar conjuntos negativos dentro de ese complemento. ¿Ok? Y entonces así nos vamos poco a poco, digamos, desmembrando ese conjunto E que al puro inicio uno considera. Y entonces, pues lo que uno hace es, si se dan cuenta, vamos extrayendo conjuntos que tienen medida negativa. Y entonces al final, pues lo que vamos a hacer es agarrar el conjunto E y quitarle todos esos conjuntos. Todos esos conjuntos, aquí me cuesta trabajo dibujarlo, pero si se dan cuenta, después del color rosita, pues lo que yo tenía que hacer era tomar el complemento, el complemento, pues es esto que estoy poniendo en negro, que ya no incluye ni el anaranjado ni el rosa, y vuelvo a hacer el mismo procedimiento. Entonces, ahí en eso negro voy a encontrar otros conjuntos negativos, la medida cada vez se hace más pequeña, pero sigue siendo negativa, y todos esos conjuntos son los que les voy a quitar a E. Son los que les quito a E, y entonces ahí es donde va a salir la contradicción, porque me voy a dar cuenta que al quitarle todos esos conjuntos, sigo teniendo un conjunto que tiene medida positiva. Entonces, y tiene medida positiva, y el conjunto como tal no puede ser positivo. Pero entonces, si no puede ser positivo, déjenme borrar esto. Voy a dejar mi dibujito, pero voy a borrar estas líneas para estresar lo que yo quería. Fíjense, entonces, fíjense cómo aquí abajito nosotros aquí está. Consideramos, juntamos todos esos, se los quitamos al conjunto E, ¿sí? Aquí algo importante que hay que notar es cómo la medida de este conjunto pues tiene que ser negativa, y eso implica, aquí simplemente multiplico, como esto es un número negativo, ¿no? Entonces yo lo multiplico por menos, lo vuelvo positivo, y me doy cuenta que esa medida debe de estar por arriba de esta sucesión, y esa sucesión pues debe de ser finita, ¿no? Es parte de lo que nosotros sabemos. Entonces, eso nos va a decir que los índices que nosotros fuimos sacando de los naturales, pues se deben de ir a infinito. Y entonces aquí viene el último procedimiento. El último procedimiento consiste en, ya que al conjunto E que originalmente tenía medida negativa, perdón, positiva, le quito todos estos de medida negativa y me quedo con algo. Me quedo con algo y supongo que ese algo
pues no puede ser positivo porque si no hay una contradicción. Pero entonces quiere decir que le puedo extraer un G que sea negativo, Pero pues como los n se van a infinito, debe de existir algún primer nk donde este cociente esté, esté recíproco negativo, esté por arriba de la medida de G. Pero entonces ahí hay algo raro porque se supone que nosotros acá en el diagrama fuimos extrayendo los conjuntos negativos que estuvieran en alguna de estas casillitas que están aquí abajo. Entonces, pues este G debió haber estado en alguna casillita y entonces pues quiere decir que no lo contemplamos. Y entonces eso es un problema, ¿no? Porque este G en realidad lo debimos de haber extraído en el procedimiento de arriba. Pero entonces, pues eso no se puede. Y entonces, no, fíjense qué chistoso, entonces no hay un tal G. No hay un tal G dentro de E menos F. No hay un G negativo dentro de E menos F. En otras palabras, cualquier subconjunto de E menos F es positivo. Y además, la medida de este E menos F es estrictamente positiva. Entonces, ese E menos F debería de formar parte de los positivos, ¿verdad? Ese E menos F, lo voy a poner aquí en azul, debería de formar parte de esto, de los positivos que fue los que construimos al puro inicio, los que definen a alfa. ¿Sale? Entonces, ahí está la contradicción. Por lo tanto, en esa construcción abstracta que hacíamos del conjunto positivo, realmente el complemento no le queda de otra más que ser negativo. ¿Sale? Entonces, de ahí es donde surge todo. ¿Cómo ven, compañeros? Sí lo lograron visualizar. O sea, realmente me interesa más que logren visualizar este procedimiento quirúrgico. Es un procedimiento quirúrgico, ¿se acuerdan que les decía de broma? Pero realmente es muy, pues estamos haciendo una disección. ¿Les parece? ¿Dudas, compañeros? Ok, entonces, pues esto nos da esta descomposición de Han y vamos a ver para qué la ocupamos, ¿sale? Voy a parar la grabación. Stop recording.